con nosotros en sintonía luego de estos interesantes temas, pues aquí traemos el plato fuerte, señores. Más de 51 años de trayectoria de manera ininterrumpida. Él es periodista, locutor y además educador, una persona que la verdad no ha tenido límites. Fausto Bueno. Fausto, bienvenido al espacio. Muchas gracias, David. Muchas gracias al equipo acá de Rumba, a Valentín, ahí está Joel también, ¿verdad? Y Joel. Y Leila Mejía. Leila, la conozco mucho, la escucho mucho. El arco iris, Ah, Leila. Fausto. A Don Miguel. Así es, don Miguel a Guerrero, Miguel donde quiera que Guerrero, se encuentre. Una estrella de Sí. este país. Donde quiera que él mismo se encuentre. Sí. Así mismo. Fíjese, Se me don- escapó hoy. don Yo pensé que Fausto. lo iba a saludar. No, él tiene pendiente irlo a saludar a usted. Ah, sí. Sí, se lamentó mucho por no estar presente. Caramba, Así es. Gracias. Don Fausto, muchos temas por donde abordar, pero usted fue primera promoción de la Escuela Nacional de Ciegos y usted tiene una labor ardua porque además de ser una persona ciega que estudió allá en la Escuela Nacional de Ciegos, valga la redundancia, también fue profesor itinerante, fue subdirector de la escuela. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Sí. Primero aclararte, no la primera promoción de la Escuela Nacional de Ciegos, sino la primera promoción con la que se inició el aspecto académico dentro de la escuela, porque la Escuela Nacional de Ciegos se fundó en 1957. Los primeros años fueron de labor un poco sistemática, donde se le daba una cultura general a los que ingresaban allí, que eran casi todos adultos. Entonces, la escuela se inició en cursos académicos ya formales, fue con mi grupo, con mi promoción. Entonces fuimos la primera promoción que egresamos del sexto grado en la Escuela Nacional de Ciegos. Fue el primer grupo de estudiantes que fuimos, personas ciegas que fuimos a la escuela común. Nosotros nos integró la escuela en la escuela común, en la escuela regular. Ahí se inicia la inclusión educativa en el país con esa promoción nuestra que fue en... O sea que ustedes, perdón, discúlpenme la interrupción. Sí. Ustedes fueron a tomar clases con niños que no tenían esa Correcto. discapacidad. Es el paso más trascendental que se ha dado en el país en materia de educación especial. Nosotros fuimos el primer grupo de personas que fuimos a una escuela común como personas con discapacidad. ¿Cuántas personas componían ese grupo? Éramos 6. 6 personas. 6 personas, Y 6 estudiantes, y luego seguimos 4 en todo el bachillerato, porque nos fuimos adelante. ¿Y a dónde fueron? ¿A qué instituciones El escolares? Liceo Estados Unidos de América. Todos, los 4. Los 6, y seguimos luego en el Liceo Fray Cipriano de Utrera, en el Ensancho Sama, que es el local donde está la Escuela Panamá, allí. Sí, así. Nos graduamos en el Liceo Manuel Rodríguez Objío. Nos graduamos los primeros 4 bachilleres ciegos del país, que luego fuimos a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. ¿Qué año fue? Porque esto es muy trascendental, como usted dice. Me interesan 2 años, Sí. el año de la inclusión y Sí. el año en que ustedes se invistieron como bachilleres. 1968 se inició el programa de inclusión, llamamos de integración, porque de integración de estudiantes ciegos a la escuela ordinaria, a la escuela común. Entonces, en 1971, el Liceo Manuel Rodríguez Objío nos estaba graduando. Fíjate, el proceso de nosotros fue muy acelerado porque nosotros éramos jóvenes adultos, que teníamos el derecho de si teníamos una calificación sobre 90,
Los que teníamos más de 16 años teníamos el derecho de ir a un examen especial para luego pasar rápido de séptimo a octavo. Entonces, el séptimo y octavo se fue en un año. El bachillerato se fue en 2 años. Wow. Excelente. Porque nosotros debimos estudiar permanentemente para poder cumplir con esto. Nosotros se puede decir, mira, mi caso es quizá especial, porque yo fui un joven que por la discapacidad visual no pudo estudiar siendo niño. En mi primera experiencia... Don Miguel me mataría si no le pregunto esto. Sí. ¿Usted nació así o lo adquirió después? Desde niño he sido una persona ciega. En la infancia veía un poco, pero luego se fue perdiendo. Fausto, yo quisiera déjame terminar esta idea, porque yo creo que es importante para que la gente lo pueda entender. Okay. Mira, yo fui una persona que no pudo estudiar cuando era niño. Y entonces, cuando conocí la Escuela Nacional de Ciegos, me di cuenta que sí se podía. Pero ¿sabe qué edad yo tenía? 22 años. ¿Cómo? ¿Y dónde estaba usted de niño? En el campo, en la ciudad y en el campo, pero no sabíamos que existía la escuela de ciegos. Bueno, nosotros lo que pasa es que nosotros vivíamos de pueblo en pueblo, porque mi papá, eso es una historia, esa es otra historia. Bueno. Mi papá fue un hombre, un agricultor que apenas sabía leer y escribir y que no tenía una tarea de tierra nunca. Y dijo que no se iba a quedar en su campo para morirse y él salió a buscar tierra para trabajar. Y por eso yo le decía a mis compañeras itinerantes, que yo fui maestro itinerante por más de 20 años, les decía a mis compañeras, antes de ser maestro itinerante aquí con ustedes, yo anduve por aquí cuando era niño, porque yo era agricultor itinerante. Porque papá, mira, nosotros somos de La Vega, pero papá vino de La Vega a vivir a Yamasá, porque había tierra allí que le dieron para que trabajara. De allá volvió para el campo, después a la capital, de la capital fue a la frontera buscando tierra, de la frontera fue a Sabana de la Mar, al este. Entonces por eso yo le decía, yo cuando niño fui agricultor itinerante. Por supuesto, mis hermanos. Yo fui niño itinerante. Ah, también. Itinerante. Yo fui. Fausto, lo que quiero es, como el espacio es tan corto y hay tantas preguntas, y usted es un hombre de una larga data, una larga trayectoria, lo que quisiera yo decir, bueno, ya usted fue a la universidad, se hace periodista, es bueno resaltar aquí que Fausto es periodista de profesión. Yo hice periodismo paralelamente a mi carrera de educación. Yo estudié en la UNFU. Estudié mi carrera principal, educación, la hice en la UNFU. Mi posgrado lo hice en INTEC. Pero mientras estudiaba, me preparaba en educación. Yo estaba estudiando en el Instituto Dominicano de Periodismo. Me gradué en el Instituto Dominicano de Periodismo antes de graduarme de educación. Por eso fui primero periodista, locutor. Me gradué de locutor en la Escuela Nacional de Locución. También fui el primero que fue a la Escuela Nacional de Locución. ¿Qué año? Estamos hablando de 1970. Mi carnet 1469 como locutor. 1469. Ya anda por los 30,000 y pico. Hay que recordar que Fausto, entonces ahí es que viene la mancuerna, que es donde, como yo le llamo a eso, porque ahí en la universidad conoce él a Pastora Reyes, la licenciada Pastora, que estudian junto a la universidad. Nuestra amiga aquí presente. Y que está aquí, y Pastora y Fausto tienen más de 48 años juntos en vida matrimonial, y han hecho un gran equipo, al tanto así que están al tanto los sábados en Sol 106.5, la hermana emisora. Sí, Pastora está aquí conmigo, ella no se puede ir sin hablar. Yo sé que ella está invitada para venir otro día. Y viene en cualquier pero momento. Ella no puede ir de aquí sin decir algo tan bien. Sí, yo quisiera saber, Pastora, ¿ustedes tienen hijos? Tenemos hijos y nietos. ¿Cuántos hijos tienen? 3, puedo decir 4, porque hay una que no es biológica, pero... Tienen 4 hijos. 4 hijos. Pero de los hijos suyos ninguno heredó al señor, me refiero en la condición. No. Ninguno. Ninguno tiene dificultad visual. No tienen así se llama, dificultad visual, qué lindo. Y ustedes se puede decir que llevan una vida normal y son felices, ¿verdad? Claro. Demasiado. ¡Ay, Dios mío! Atención. Atención, país. Nosotros
se desprendió de un apellido para dármelo a mí. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Y cómo fue eso? Bueno, porque por ley, usted como abogado, Se casaron. asumimos el apellido del esposo. Ella dice que yo solo tengo un apellido, que yo soy Él era bueno, pero ahora que ella es bueno. tomó uno para ella ya, hace mucho tiempo. Usted ya nada más es bueno solo una vez. 48 años. Y en la tenemos escuela, de pastora, matrimonio. cuénteme esa experiencia con Fausto. Usted lo ayudaba muchísimo allá y desde ahí comenzó entonces la mutual y... Bueno, nos encontramos en la universidad. Fausto ya tenía un año, creo, en la universidad, porque Sí. Fausto tenía que hacer el básico. Yo fui a facultad y en ese año fue que también ellos entraron directamente a facultad. Entonces, pues el grupo, todos nos convertimos en apoyo para ellos, para los que estudiaban educación, fueron 3. Y realmente sí, desde ahí hemos estado juntos todo el tiempo. Yo le leía, aunque Fausto grababa su cátedra, pero habían aspectos que tenía que leer. ¿Y quién flechó a quién? Bueno, eso fue ambos. Ah, el amor llegó Sí, entre ambos. sí. A pesar de que hay una anécdota, ¿verdad? Que siempre hace reír. Cuando yo conocí a Fausto, en un receso en la universidad, pues estábamos hablando. Entonces Fausto me preguntó que se me gustaba la radio. Y yo le dije que sí, pero que yo escuchaba programas de corte educativo, cultural. Entonces me preguntó que qué programa yo escuchaba, cuál. Y por coincidencia yo le mencioné un programa. ¿Cuál? Ese era Se llamaba Cultura Nacional. Cultura Nacional. Fue mi radio, primer programa. Radio Reloj de Emisoras Unidas. Esa era la emisora del doctor Pedro Julio. Radio Reloj. Pedro Julio Santana. Radio Reloj Nacional. Radio Reloj de Emisoras Unidas. No, ese era Reloj Nacional, era el nombre del noticiario de Continental. Así es. Esa era Radio Reloj de Emisoras Unidas. Era la emisora de don Pedro Julio Santana. El padre de los Santana, de Norma, de Magali, de... Sí. Y entonces usted escucha, usted conocía esa voz, usted No, se enamoró de la no, voz. No, No, yo oye, rechazaba oye, la ahí. voz. Ah, ay Dios, es peor. Sí, porque cuando él me dijo, yo le dije que escuchaba ese programa, pero que últimamente había momentos que yo no lo escuchaba porque había entrado un locutor que no me gustaba escucharlo. Que leía como un seminarista, dije ella. Entonces Ajá. seguido el Fausto me dijo, ¿y qué lee? Digo, lee biografía, ese soy yo. Fausto, su entrada, Viste que- Excelente. Viste, David, que del desprecio surge el amor. así mismo es. Fausto, su entrada a la radio. Cuénteme de eso. Mire, son 51 años en la radio de manera ininterrumpida que tiene este hombre. Mira, realmente yo llegué a estudiar, fue por la radio. La radio fue el que me dijo que existía la Escuela Nacional de Ciegos, de don Tiberio Castellanos, un gran locutor del país, que vive hoy, todavía vive a sus 95 años en Florida. Él tenía un programa en la radio HIN, allí yo trabajé también, radio HIN, la parte de radio de Raintel, lo que era el canal. Canal 7. Sí, entonces... En la feria. Sí, en la feria. Yo fui luego a la escuela de locución y cuando terminé había tantas inquietudes y Pero no se me vaya. Sí. Yo quiero saber cómo usted se enteró de la existencia de la Escuela Nacional de Ciegos. porque escuché a 2 personas ciegas que estaban hablando en ese programa de don Tiberio Castellanos en HIN Radio. Y yo dije, pero caramba, si estos jóvenes están hablando tan bien, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y al día siguiente fui allá ¿A la escuela? HIN, HIN. a hablar con don Tiberio, y don Tiberio de una vez me dijo, cuando terminó su programa, dijo, sí, vamos a llamar a la directora. Llamó a la directora ese día que era un 23 de marzo. ¿Y quién era la directora? Era doña Carlucha, le decíamos doña Carlucha, ella se llama Mercedes Martínez, se llamaba doña Carlucha, era una gran directora, que fue una de las primeras que trabajó
allá como directora en la escuela. Entonces, Pero doña Carlucha no tenía la afectación, ¿no? No, era una persona vidente. Okay. Sí, casi todas las personas que han pasado como directora son personas videntes. Entonces, seguido, ella dijo así, sí que venga. Pues desde ese mismo momento yo llegué, fui también a pie para allá, para la escuela, encontré a doña Carlucha, me dijo, ay, mijo, si tú quieres estudiar, no te apures que aquí te vamos a poner a estudiar. Y me dijo, no te apures, yo vi que todos los muchachos ciegos tenían relojes y eso me llamó la atención, un reloj, y bueno, y me dijo, pero no te apures, mira ese reloj, cuando tú sepas ver ese reloj, que me pueda decir la hora, yo te voy a regalar uno a ti también. A los 3 días ya yo sabía ver la hora. Y hubo que darme y a reloj. ese precio. Y nunca me he quitado un reloj braille. Aquí yo tengo mi reloj braille. Ahora mismo estoy mirando que van a ser las 4, son las 4 menos 20. Las 5 menos 20. Pero de lo locutorialmente ahí, de la hora en Rumba FM. En Rumba FM. Faltan 20 minutos para las 5 de la tarde. En Rumba FM. 98.5. 98.5. Fausto. Yo escucho. Pues mira, él le digo, esta es una historia que es larga de contar, haciendo brevemente. Yo comencé a hacer un programa formal en La Voz del Trópico. Don Joaquín Custal, lo recuerdo tanto, nos dio un espacio para hacer el programa La Escuela Nacional de Ciegos en Acción. Duró alrededor de 20 años en La Voz del Trópico. ¿20 años? Sí. Wow. Y luego allí inicié mi programa Al Tanto, que hoy tiene alrededor de 26 años, casi 28 años en esta cadena. En RCC Media, sí. Y Al Tanto fue el programa que desde el 2 de abril de 1977 ha servido para hacer entrevistas muy importantes, porque por Al Tanto han pasado todos los grandes líderes del país. El profesor Juan Bosch le gustaba mucho ir a mi programa, al doctor Peña Gómez igual, el doctor Jorge Blanco, don Antonio Guzmán, Leonel Fernández, todos han pasado por Al Tanto. Por Al Tanto. Todos los que han sido presidentes del país, excepto Balaguer. Fausto, yo le tengo una... Pero mira, David, mira, mi programa. Eso es grande. Eso es grande. Mi programa. Yo le dije que el hombre es grande. Le servía de fuente a todos los periódicos del país. El sábado en la mañana, los 3 vespertinos estaban esperando para su primera plana. Fausto, le tengo toda la primera plana de los 3 días, de los 3 vespertinos que había en Fausto, el país. una pregunta buscapié, una pregunta dura para usted que le tengo aquí. Sí. ¿En qué faceta se siente usted mejor? ¿En la faceta de educador o en la faceta de comunicador? Si me dieran a elegir, no sabría qué hacer. Ay, porque Dios la verdad mío. que me pasé 40 años trabajando como maestro itinerante, como técnico en el Ministerio de Educación, y toda la vida de profesional la tengo en los medios de comunicación. Entonces, yo conozco muchos comunicadores que se creen después que pueden hacer el crossover a cantante. Ramón Pollo Báez, ¿cómo se llama? Hay gente que sí. Usted por casualidad no ha hecho lo mismo. Usted no se cree no es un cantante frustrado. No, supiera que yo, como era un niño de campo que no sabía qué podía hacer, a veces tenía en mi mente que podía ser cantante, que podía hacer algo en la radio, pero yo no me imaginaba que nunca iba a poder llegar a un micrófono, porque era un muchachito del campo allá de La Vega, de un campo de La Vega, de Carrera de Palma, de Tanto Cerro. Pero déjame decirte algo, en ese orden del arte. Sí. En esos primeros días que me comencé en la universidad, Claudio y yo, como el único conocimiento que yo tenía de la persona ciega era que era músico. Que podían ser músicos. Lo único que se pensaba. Usted nada más conocía al cieguito de Nagua. Ajá. Entonces, un día yo le pregunté a Fausto, ¿y qué instrumento tú tocas? ¿Qué instrumento toca? Él me dijo, Sí, porque es seguro que todo el mundo piensa que una persona ciega es lo que sabe tocar. ¿Y qué le dijo Fausto ahí? Sí, yo toco mi instrumento. Digo, yo igual. La puerta cuando llego tarde. Ay, Dios mío. Sí, porque fíjate, después que yo comencé, que vi que tenía la oportunidad de estudiar, de hacer lo que yo tenía, ese deseo reprimido que tenía de estudiar,
yo me olvidé de todas las otras cosas, de aprender a tocar guitarra, a cantar. No. Para mí eran los libros. Todos los libros que había en la escuela de Ciego, yo creo que los leí. Y después todos los libros que me leyeron las damas diplomáticas que iban allá a la escuela a brindar servicio, voluntaria, labor social. Esa escuela tiene una gran historia. Hoy se llama Centro Nacional de Recursos Educativos para la Atención a Personas con Discapacidad. Pero es un nombre muy largo. Es muy largo. Falta más Todavía falta más, Valentín. Sí, pero Centro de Recursos Olga Estrella. Se ha abreviado diciendo el Centro de Recursos Olga Estrella. Sí. Allí fue mi base para yo avanzar y ver que se podía. Yo no he dejado de estudiar un solo día de mi vida. Todos los días yo aprendo ¿Y no algo. se le hacía difícil? ¿Qué cantidad de libros han sido traducidos a braille? No. Bueno, en braille, casi toda la literatura, historia, geografía ha sido traducida al sistema braille. Pero no era aquí, Fausto. En el país no. En el país no. En el país no. Bueno, pero nosotros teníamos libros que nos llegaban desde España. Así es. Desde México, desde Argentina, que ya tenían más experiencia. Yo tengo una curiosidad grande, y yo creo que hasta graciosa es. Escúcheme, pero en braille, ¿verdad? En braille también hay braille en inglés y en español y en todos los idiomas. Sí. ¿Qué cosa? Mira, el braille es pero sería interesante uno aprender a leer con las manos así y hablar todos los idiomas. Sí, mira, el braille original es uno, pero cada idioma ha hecho su simbología adaptada a ese idioma abreviado, porque también existe el braille abreviado que se llama estenografía. Entonces, la estenografía del inglés no es la misma que la del español. La estenografía del francés no es la misma que en español. Escúcheme, yo he escuchado la expresión estenografía para referirse a los escribientes en los tribunales en los Estados Unidos. ¿Es lo mismo? Estenografía, bueno, no sé si tendrá alguna relación, pero la estenografía braille es el braille abreviado. Entonces eso es lo que conocemos nosotros como taquigrafía, lo conocía yo. La taquigrafía que conocemos para personas videntes. Del Instituto Grey. Son trazos. Entonces, para la persona con discapacidad visual no son trazos. Es sinónimo de taquigrafía para nosotros. Puntos abreviados. Sí, la estenografía, bueno, a veces le llamamos taquigrafía. Taquigrafía, como yo la conozco. El 1971 fue un año espectacular para lo que tiene que ver con la educación inclusiva en la República Dominicana. Se puede decir que hay un antes y un después a partir de la integración de ustedes ahí. Pero sí. ¿Cuál ha sido el acontecimiento que usted haya sentido que le haya removido todos los vericuetos internos, que usted ya se haya sentido como un hombre realizado? Porque usted es una persona... usted es un ser humano... una eminencia. Sí, exactamente. Me quedé corto. Dame otra palabra. ¿No tiene otro calificativo? David, ¿no tiene otro calificativo? Ya, porque eminencia está bien. Sí, dame otro. ¿Cuándo usted sintió que había logrado lo máximo? Bueno, es que siento que no he logrado lo máximo. Yo necesito seguir estudiando para ver hasta dónde puedo llegar. Pero para mí fue de gran satisfacción. Yo tengo un par de libros ahí de física nuclear. ¿Me interesa? Pero mira, no crea que yo estudio de todo. Todos los días yo aprendo algo, te digo. Mira, para mí fue una gran satisfacción cuando yo pude hacer mi posgrado en gestión educativa en INTEC. Para mí fue un gran logro porque la verdad es que cuando se dieron cuenta que yo era una persona ciega, yo opté por ir a hacer esa especialidad. Y cuando, por mis calificaciones, calificaciones sobre todo, me eligieron, pero no sabían que yo era una persona ciega. Fausto, entre usted y yo, Fausto, ¿qué le falta por lograr? ¿Qué falta? ¿Qué le falta por lograr? Porque a mi entender usted lo ha logrado todo. Tener bisnietos. Pero, ¿qué le falta por lograr? Tener bisnietos.
Por ejemplo, yo le preguntaría eso a Leonel Fernández y me dice ser presidente otra vez, pero a usted, ¿qué le falta por lograr? Ay, Dios mío. Ser presidente otra vez. Todos los días, mira, yo te digo que yo no sé, a veces no sé qué me falta, porque cuando yo escucho, ahora que estoy dándole seguimiento a la guerra en Irak, cada rato... Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania. ¿En Irak? Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania. Ahora que estoy dándole seguimiento, a cada paso tengo que ir a consultar mis mapas. Me falta algo por aprender. Cada rato tengo que consultar mis mapas. Yo tengo mapas de todas partes del mundo. Entonces, cuando hay un acontecimiento así, eso me lleva a ir a investigar algo. Esta bomba no fue que cayó. Espérate, déjame ver. Déjame chequear bien si yo sé esto. Eso fue en Stolisnaya. Entonces, yo tengo que estar estudiando todos los días. Don Fausto. De verdad que yo estudio todos los días, porque mis mapas, bueno, ahí está mi mujer que, ya ven que yo tengo todo el mapa arriba de la cama siempre. Y bueno, será que no acaba de aprender nunca, pero es que la verdad es que... El mundo cambia mucho también, Sí, pero sí, yo sí. tengo una pregunta de Don Miguel, ¿tú sabes? O sea, ¿cómo es, David? ¿Verdad? Sí, sí. Sí, yo una vez esa pregunta de Don Miguel me mata. Sí. Don Fausto, ¿cuándo usted se dio cuenta que no era ciego? que no era ciego. Bueno, ¿qué les digo? Cuando comencé a estudiar, comencé a aprender que, como decía yo conozco a un muchacho en Santiago que lo integramos después de ser un poco grande, y decía, bueno, pues cuando yo era esclavo, cuando yo salí de la esclavitud, se refiere a cuando lo integramos a estudiar, que ya sabía que estudiar, sabía leer. Entonces, él dice, ya yo salí de la esclavitud. Entonces, y a propósito de esa pregunta que usted hace, realmente una persona que no... A usted le llegó mucho esa pregunta, la sintió. Sí. Yo sentí que la sintió. Sí, porque una persona ciega, o sea, que no tenga visión, ¿verdad? Que sus ojos no le funcionan sus sentidos. Sí. Y que tampoco sus manos sepan leer, ni de separar, ni ver la textura. Entonces es doble ciego. Porque No, es ese es el porque ciego. no ve. Ese es el ciego, Porque Lice. sus manos Ese es el son ciego. ciegas. Ese es el ciego. También tiene ojos y manos ciegas. Cuando usted lamentablemente no se puede alfabetizar por X o por Y, usted está ciego. Sí. Fausto Es ciego. inmediatamente se pudo alfabetizar gracias a la Escuela Nacional de Ciegos, automáticamente dejó de ser ciego. Con el debido respeto, Fausto ve más que yo. ¿verdad? La visión mía Mira. llega hasta las narices, más o menos, pero Don Fausto tiene una Sí. visión Mira. alta. A mí me gusta, yo creo que el hobby que más me gusta, a mí, porque mi hobby es la música, pero... Ajá. El No, cantante pero es frustrado. oírla, No, yo lo dije. No es tocarla, no es cantarla. Es Es escucharla. oírla. Mira, pero yo tengo un hobby que es la geografía. Y mira, cuando yo llegué a estudiar, en el primer examen yo saqué muy malas notas en geografía. Entonces, Y hoy es la materia que más le apasiona. entonces es lo que más me apasiona. Entonces yo te digo, tú me puedes preguntar el del río menos importante de cualquier parte del mundo, del mar, de la montaña. Entonces, pero es que me he dedicado, me gusta. Cuando tengo mi tiempo libre, es al mapa que voy. Es abrir todos mis mapas. Yo gozo con abrir. Yo tengo Fausto, mapas yo- en alto Don relieve. Fausto, Antes de que se nos Fausto, acabe el tiempo, sí, vamos a darle a Valentín. No, nada más para decirle esto, Don Fausto, mire, usted conoce todos los ríos del mundo. Mire, aquí muchos ríos se han secado en este país, yo. Ay, sí. ¿Y aquí hay ríos? Hay como más de 400 ríos que se han secado. Nada más quedan nombres, Don Pero Fausto. nada más sí, yo he caminado por los ríos secos. Ay, aquí. qué pena que Por ustedes muchos sepan ríos los se- nombres de lo que no existe. Por muchos ríos secos. he Lo tenido que invito al caminar. río La Isabela. Adelante, señor. No, una preguntita y antes de finalizar, porque lamentablemente qué rápido se ve el tiempo en tan buena compañía. Fausto, usted sabe que venimos de la pandemia, lamentablemente la Sí. educación tuvo que dar un giro de 412 grados. Sí. ¿Cómo usted ve la educación al día de hoy, Fausto? Usted que es un gran educador y que siempre está en su programa poniéndonos al tanto de la educación. Sí, yo siempre digo que en mi programa el tema de la educación es 1-1. En Al Tanto
es la educación. Primero, una de las primeras secciones al tanto en la educación. ¿Ha avanzado la precisamente. educación con este 4%? La educación le ha dado mucho trabajo avanzar aquí. No sé qué ha pasado, porque cada vez que nos evalúan por allá, salimos por allá arriba. Son los profesores, son los lejísimo. profesores. ¿Qué es lo que está Son pasando? los evaluadores que tienen problemas, don Fausto, no Mira, somos nosotros. No, nos ponen lejísimo. Mal en la profesor. cola. Fausto, lo que, Era yo, legislador. lo que yo sí siento es una humilde opinión mía, es que hay muchas personas que porque se está pagando muy bien al educador, se le están devengando un buen salario, se están inclinando en eso y quizás no es la rama por la cual deben de inclinarse y se están inclinando más en el sueldo que ponerle amor al estudiante. Ya se está hablando de hacer más un sedazo para seleccionar a los nuevos candidatos a estudiar educación. Lo he oído de maestras y de maestros muy versados decir que definitivamente hay que hacer esto. Pero ¿con porque cuánto pasó este gobierno ahora el asunto de la pandemia y la educación? ¿Con cuánto usted le da? ¿Una A o una B? No, pero déjalo el gobierno para después. Sí, no, pero ¿con que cuánto pasó? La pandemia no es un buen referente. Ahí todo el mundo se quemó. El mundo entero se No, quemó. pero Hasta sí. los calificadores Sí, se ahora quemaron. es verdad lo que dice Valentín, es un problema que hay a nivel Pero yo entiendo mundial. yo entiendo que le fue bien al gobierno ahí. Pues le fue bien, entonces. A quien no le va a ir bien a nosotros, porque ya el tiempo se acabó. Ya Don se nos Fausto acabó el Bueno, tiempo. Pastora Caramba. Reyes, muchísimas gracias. Gracias estar por con la nosotros. invitación, de verdad. Gracias a David Vázquez por este premio que nos dio a nosotros. Que se repita, porque verdad lo que dijo David, qué bueno que la buena compañía hace breve el tiempo. Mire, Valentín, y es bueno que ellos digan aquí, antes de que nos vayamos, que Fausto tiene casi ya un libro creado. No, ya. Bueno, El libro está creado. No, yo. Y sino aquí es que se va a dar la nosotros. primicia El del libro. El equipo que formamos, Pastora y yo, Sí, el estamos, equipo. sí, hay un libro que se está escribiendo sobre esta historia. No, para ya que está se finalizado. pierda. Ya lo que hace falta es... no es una autobiografía, porque auto significaría una sola persona. Es una pluribiografía. Sí. Valentín, más de 350 autobiografía páginas tiene viene. el libro, una enciclopedia. Oye, la autobiografía viene, pero el libro se va a publicar pronto, así que los vamos a invitar, los vamos a dar... No, este programa tiene que ser para la lo primicia de ese conozcan antes libro. Pero sí, La primicia de su programa. después nosotros. ese libro que va a recoger todo lo que ha sido la historia de la educación de personas ciegas en el país, desde que se comenzó a hablar de esto en 1904. Señores, al tanto de 3 a 4 mañana en Sol 106.5, nuestra emisora hermana. Y Ustedes muchísimas gracias por la gracias. compañía. Y nada, sigan con el rumbo de la tarde, que ahora vienen los Gracias, Rumbo de la poderosos. Qué bien, David, gracias. Eso es así ya.